Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Principios y orientaciones. Ciudad del Vaticano. 2002. Parte segunda, orientaciones para armonizar la piedad popular y la liturgia. Capítulo séptimo, los sufragios por los difuntos. La fe en la resurrección de los muertos. 248. El máximo enigma de la vida humana es la muerte. Sin embargo, la fe en Cristo convierte este enigma en certeza de vida sin fin. Él proclamó que había sido enviado por el Padre para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga la vida eterna, y 3,16, y también, esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, yo le resucitaré en el último día, y 6,40. Por eso, en el símbolo niceno-constantinopolitano la Iglesia profesa su fe en la vida eterna, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Apoyándose en la palabra de Dios, la Iglesia cree y espera firmemente que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos, y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado. 249. La fe en la resurrección de los muertos, elemento esencial de la revelación cristiana, implica una visión particular del hecho ineludible y misterioso que es la muerte. La muerte es el final de la etapa terrena de la vida, pero no de nuestro ser, pues el alma es inmortal. Nuestras vidas están medidas por el tiempo, en el curso del cual cambiamos, envejecemos y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Desde el punto de vista de la fe, la muerte es también el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. Si por una parte la muerte corporal es algo natural, por otra parte se presenta como castigo del pecado, Rom 6,23. El magisterio de la Iglesia, interpretando auténticamente las afirmaciones de la Sagrada Escritura, CFR. GN 2,17, 3,3, 3,19, SAB 1,13, ROM 5,12, 6,23, enseña que la muerte ha entrado en el mundo a causa del pecado del hombre. También Jesús, Hijo de Dios, nacido de mujer, nacido bajo la ley, Gal 4,4, ha padecido la muerte, propia de la condición humana, y, a pesar de su angustia ante la misma, CFR. MC 14,33 a 34, Geb 5,7 a 8, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. La muerte es el paso a la plenitud de la vida verdadera, por lo que la Iglesia, invirtiendo la lógica y las expectativas de este mundo, llama Dies Natalis al día de la muerte del cristiano, día de su nacimiento para el cielo, donde no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni preocupaciones, porque las cosas de antes han pasado. AP 21,4, es la prolongación, en un modo nuevo, del acontecimiento de la vida, porque como dice la liturgia, la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Finalmente, la muerte del cristiano es un acontecimiento de gracia, que tiene en Cristo y por Cristo un valor y un significado positivo. Se apoya en la enseñanza de las Escrituras. Para mí vivir es Cristo, y una ganancia el morir, Fil 1,21, es doctrina segura, sí. Morimos con Él, viviremos con Él, 2 Tim 2,11. 250. Según la fe de la Iglesia, el morir con Cristo comienza ya en el bautismo. Allí el discípulo del Señor ya está sacramentalmente muerto con Cristo, para vivir una vida nueva, y si muere en la gracia de Dios, al muerte física ratifica este morir con Cristo y lo lleva a la consumación, incorporándole plenamente y para siempre en Cristo Redentor. La Iglesia, por otra parte, en su oración de sufragio por las almas de los difuntos,
Implora la vida eterna no solo para los discípulos de Cristo muertos en su paz, sino también para todos los difuntos, cuya fe solo Dios ha conocido. Sentido de los sufragios. 251. En la muerte, el justo se encuentra con Dios, que lo llama así para hacerle partícipe de la vida divina. Pero nadie puede ser recibido en la amistad e intimidad de Dios si antes no se ha purificado de las consecuencias personales de todas sus culpas. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. De aquí viene la piadosa costumbre de ofrecer sufragios por las almas del purgatorio, que son una súplica insistente a Dios para que tenga misericordia de los fieles difuntos, los purifique con el fuego de su caridad y los introduzca en el reino de la luz y de la vida. Los sufragios son una expresión cultural de la fe en la comunión de los santos. Así, la Iglesia que peregrina, desde los primeros tiempos del cristianismo tuvo perfecto conocimiento de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, y así conservó con gran piedad el recuerdo de los difuntos, y ofreció sufragios por ellos, porque santo y saludable es el pensamiento de orar por los difuntos para que queden libres de sus pecados. 2 Mac 12,46. Estos sufragios son, en primer lugar, la celebración del sacrificio eucarístico, y después, otras expresiones de piedad como oraciones, limosnas, obras de misericordia e indulgencias aplicadas en favor de las almas de los difuntos. Las exequias cristianas. 252. En la liturgia romana, como en otras liturgias latinas y orientales, son frecuentes y variados los sufragios por los difuntos. Las exequias cristianas comprenden, según las tradiciones, 3 momentos, aunque con frecuencia y debido a las condiciones de vida profundamente cambiadas, propias de las grandes áreas urbanas, se reducen a 2 o a 1 solo. La vigilia de oración en casa del difunto, según las circunstancias, o en otro lugar adecuado, donde parientes y amigos, fieles, se reúnen para elevar a Dios una oración de sufragio, escuchar las palabras de vida eterna y a la luz de estas, superar las perspectivas de este mundo y dirigir el espíritu a las auténticas perspectivas de la fe en Cristo resucitado, para confortar a los familiares del difunto, para mostrar la solidaridad cristiana según las palabras del apóstol, llorad con lo que lloran, Rom 12,15. La celebración de la Eucaristía, que es absolutamente aconsejable, cuando sea posible. En ella, la comunidad eclesial escucha la palabra de Dios, que proclama el misterio pascual, alienta la esperanza de encontrarnos también un día en el reino de Dios, reaviva la piedad con los difuntos y exhorta a un testimonio de vida verdaderamente cristiano. Y el que preside comenta la palabra proclamada, conforme a las características de la homilía, evitando la forma y el estilo del elogio fúnebre. En la Eucaristía la Iglesia expresa entonces su comunión eficaz con el difunto, ofreciendo al Padre, en el Espíritu Santo, el sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo, pide que su Hijo sea purificado de sus pecados y de sus consecuencias, y que sea admitido a la plenitud pascual de la mesa del reino. Una lectura profunda de la misa de exequias, permite captar cómo la liturgia ha hecho de la Eucaristía, el banquete escatológico, el verdadero refrigerium cristiano por el difunto. El rito de la despedida, el cortejo fúnebre y la sepultura, la despedida es el adiós, ad deiam, al difunto, recomendación a Dios por parte de la Iglesia, el último saludo dirigido por la comunidad cristiana a un miembro suyo antes de que su cuerpo sea llevado a la sepultura. En el cortejo fúnebre, la Madre Iglesia, que ha llevado sacramentalmente en su seno al cristiano durante peregrinación terrena, acompaña el cuerpo del difunto al lugar de su descanso, en espera del día de la resurrección, CFR 1. COAR 15,42 a 44. 253. Cada uno de estos momentos de las exequias cristianas se debe realizar con dignidad y sentido religioso. Así, es preciso que, el cuerpo del difunto, que ha sido templo del Espíritu Santo,
sea tratado con gran respeto, que la ornamentación fúnebre sea decorosa, ajena a toda forma de ostentación y despilfarro, los signos litúrgicos, como la cruz, el cirio pascual, el agua bendita y el incienso, se usen de manera apropiada. 254 Separándose del sentido de la momificación, del embalsamamiento o de la cremación, en las que se esconde, quizá, la idea de que la muerte significa la destrucción total del hombre, la piedad cristiana ha asumido, como forma de sepultura de los fieles, la inhumación. Por una parte, recuerda la tierra de la cual ha sido sacado el hombre, Siefar. GN 2,6, y a la que ahora vuelve, Siefar. GN 3,19, Sir 17,1, por otra parte, evoca la sepultura de Cristo, grano de trigo que, caído en tierra, ha producido mucho fruto, Siefar. Y en 12,24. Sin embargo, en nuestros días, por el cambio en las condiciones del entorno y de la vida, está en vigor la praxis de quemar el cuerpo del difunto. Respecto a esta cuestión, la legislación eclesiástica dispone que, a los que hayan elegido la cremación de su cadáver se les puede conceder el rito de las exequias cristianas, a no ser que su elección haya estado motivada por razones contrarias a la doctrina cristiana. Respecto a esta opción, se debe exhortar a los fieles a no conservar en su casa las cenizas de los familiares, sino a darles la sepultura acostumbrada, hasta que Dios haga resurgir de la tierra a aquellos que reposan allí y el mar restituya a sus muertos, Siefar. AP 20,13. Otros sufragios. 255 La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico por los difuntos con ocasión, no sólo de la celebración de los funerales, sino también en los días 3, 7 y 30, así como en el aniversario de la muerte, la celebración de la misa en sufragio de las almas de los propios difuntos es el modo cristiano de recordar y prolongar, en el Señor, la comunión con cuantos han cruzado ya el umbral de la muerte. El 2 de noviembre. Además, la Iglesia ofrece repetidamente el santo sacrificio por todos los fieles difuntos, por los que celebra también la liturgia de las horas. Cada día, tanto en la celebración de la Eucaristía como en las vísperas, la Iglesia no deja de implorar al Señor con súplicas, para que dé a los fieles que nos han precedido, con el signo de la fe, y a todos los que descansan en Cristo, el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Es importante, pues, educar a los fieles a la luz de la celebración eucarística, en la que la Iglesia ruega para que sean asociados a la gloria del Señor resucitado todos los fieles difuntos, de cualquier tiempo y lugar, evitando el peligro de una visión posesiva y particularista de la misa por el propio difunto. La celebración de la misa en sufragio por los difuntos es además una ocasión para una catequesis sobre los novísimos. La memoria de los difuntos en la piedad popular. 256 Al igual que la liturgia, la piedad popular se muestra muy atenta a la memoria de los difuntos y es solícita en las oraciones de sufragio por ellos. En la memoria de los difuntos, la cuestión de la relación entre liturgia y piedad popular se debe afrontar con mucha prudencia y tacto pastoral, tanto en lo referente a cuestiones doctrinales como en la armonización de las acciones litúrgicas y los ejercicios de piedad. 257 Es necesario, ante todo, que la piedad popular sea educada por los principios de la fe cristiana, como el sentido pascual de la muerte de los que, mediante el bautismo, se han incorporado al misterio de la muerte y resurrección de Cristo, Siefar. Rom 6,3 a 10, la inmortalidad del alma, Siefar. LC 23,43, la comunión de los santos, por la que la unión con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo, de ninguna manera se interrumpe. Antes bien, según la constante fe de la Iglesia, se fortalece con la comunicación de los bienes espirituales, nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor, la resurrección de la carne, la manifestación gloriosa de Cristo, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, la retribución conforme a las obras de cada uno, la vida eterna. En los usos y tradiciones de algunos pueblos,
Respecto al culto de los muertos. Aparecen elementos profundamente arraigados en la cultura y en unas determinadas concepciones antropológicas, con frecuencia determinadas por el deseo de prolongar los vínculos familiares, y por así decir, sociales, con los difuntos. Al examinar y valorar estos usos se deberá actuar con cuidado, evitando, cuando no estén en abierta oposición al Evangelio, interpretarlos apresuradamente como restos del paganismo. 258. Por lo que se refiere a los aspectos doctrinales, hay que evitar el peligro de que permanezcan, en la piedad popular para con los difuntos, elementos o aspectos inaceptables del culto pagano a los antepasados. La invocación de los muertos para prácticas adivinatorias. La atribución a sueños, que tienen por objeto a personas difuntas, supuestos significados o consecuencias, cuyo temor condiciona el actuar de los fieles. El riesgo de que se insinúen formas de creencia en la reencarnación. El peligro de negar la inmortalidad del alma y de separar el acontecimiento de la muerte de la perspectiva de la resurrección, de tal manera que la religión cristiana apareciera como una religión de muertos. La aplicación de categorías espacio-temporales a la condición de los difuntos. 259 está muy difundido en la sociedad moderna, y con frecuencia tiene consecuencias negativas, el error doctrinal y pastoral de ocultar la muerte y sus signos. Médicos, enfermeros, parientes, piensan frecuentemente que es un deber ocultar al enfermo, que por el desarrollo de la hospitalización suele morir, casi siempre, fuera de su casa, la inminencia de la muerte. Se ha repetido que en las grandes ciudades de los vivos no hay sitio para los muertos, en las pequeñas habitaciones de los edificios urbanos, no se puede habilitar un lugar para una vigilia fúnebre, en las calles, debido a un tráfico congestionado, no se permiten los lentos cortejos fúnebres que dificultan la circulación, en las áreas urbanas, el cementerio, que antes, al menos en los pueblos, estaba en torno o en las cercanías de la iglesia era un verdadero campo santo y signo de la comunión con Cristo de los vivos y los muertos se sitúa en la periferia, cada vez más lejano de la ciudad, para que con él crecimiento urbano no se vuelva a encontrar dentro de la misma. La civilización moderna rechaza la visibilidad de la muerte, por lo que se esfuerza en eliminar sus signos. De aquí viene el recurso, difundido en un cierto número de países, a conservar al difunto, mediante un proceso químico, en su aspecto natural, como si estuviera vivo. Tanatopraxis. El muerto no debe aparecer como muerto, sino mantener la apariencia de vida. El cristiano, para el cual el pensamiento de la muerte debe tener un carácter familiar y sereno, no se puede unir en su fuero interno al fenómeno de la intolerancia respecto a los muertos, que priva a los difuntos de todo lugar en la vida de las ciudades, ni al rechazo de la visibilidad de la muerte, cuando esta intolerancia y rechazo están motivados por una huida irresponsable de la realidad o por una visión materialista carente de esperanza, ajena a la fe en Cristo muerto y resucitado. También el cristiano se debe oponer con toda firmeza a las numerosas formas de comercio de la muerte, que aprovechando los sentimientos de los fieles, pretenden simplemente obtener ganancias desmesuradas y vergonzosas. 260 La piedad popular para con los difuntos se expresa de múltiples formas, según los lugares y las tradiciones. La novena de los difuntos como preparación y el octavario como prolongación de la conmemoración del 2 de noviembre, ambos se deben celebrar respetando las normas litúrgicas. La visita al cementerio, en algunas circunstancias se realiza de forma comunitaria. Como en la conmemoración de todos los fieles difuntos, al final de las misiones populares, con ocasión de la toma de posesión de la parroquia por el nuevo párroco, en otras se realiza de forma privada, como cuando los fieles se acercan a la tumba de sus seres queridos para mantenerla limpia y adornada con luces y flores. Esta visita debe ser una muestra de la relación que existe entre el difunto y sus allegados, no expresión de una obligación, que se teme descuidar por una especie de temor supersticioso. La adhesión a cofradías y otras asociaciones, que tienen como finalidad enterrar a los muertos conforme a una visión cristiana del hecho de la muerte, ofrecer sufragios por
Los difuntos, ser solidarios y ayudar a los familiares del fallecido. Los sufragios frecuentes, de los que ya se ha hablado, mediante limosnas y otras obras de misericordia, ayunos, aplicación de indulgencias y sobre todo oraciones, como la recitación del Salmo de Profundis, de la breve fórmula Requiem aeternam, que suele acompañar con frecuencia al Ángelus, el Santo Rosario, la bendición de la mesa familiar.